El significado de los colores en la cultura coreana es un reflejo de su historia, filosofía y espiritualidad. Los colores han trascendido lo estético y se han convertido en herramientas de expresión cultural y social que han sido reinterpretadas y adaptadas a lo largo del tiempo. Podríamos decir que son una mezcla entre tradición y modernidad que continúa evolucionando hasta nuestros días. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre el significado de los colores dentro de la cultura coreana. La cosmología coreana ha sido profundamente influenciada por la filosofía del yin y el yang, una filosofía china donde el yin, lo oscuro, y el yang, lo claro, representan fuerzas opuestas pero complementarias. Bajo el contexto del yin y el yang, los colores se interpretan con este principio dual. Por ejemplo, si el blanco se asocia al yang y significa pureza, claridad y poder, el negro se asocia al yin, que sería lo contrario, el misterio, la profundidad y el caos. En la Corea premoderna, el confucianismo también jugó un papel importante en la interpretación de los colores, sobre todo en el uso de la vestimenta, ya que los mismos estaban regulados por estrictas normas que dictaban el uso de colores según tu clase social. Por ejemplo, los seguidores de Confucio se vestían de blanco porque el blanco para ellos representaba la inocencia, la pureza y la sabiduría. Si hablamos de la reina, el color rojo del wonsang o abrigo estaba restringido solamente para ella, mientras que el color púrpura estaba destinado a las princesas y el verde a las esposas de los funcionarios. Y esto solamente para ponerte pequeños ejemplos de cómo ya estas normas confucianas empezaban a otorgarle significado a los colores. Pero el uso de estos colores no era una casualidad. La disponibilidad de ciertos colores en Corea estuvo estrechamente ligada a la producción y comercio de los tintes naturales. Producir prendas de color azul y rojo era muy costoso porque los ingredientes para hacer el tinte de estas ropas eran complicados de conseguir en Corea. Esto es lo que hace que los colores se asocien a tu estatus social. La élite puede permitirse el lujo de vestir colores vivos porque puede costeárselos, mientras que las clases bajas tienen que conformarse con colores un poco más apagados o directamente el blanco. De aquí viene el apodo de coreanos vestidos de blanco, y es el origen de la preferencia histórica por vestir de blanco, que es un distintivo de su pueblo, porque era el color de partida, el color de origen. Con la modernización de Corea a finales del siglo XX llegaron los tintes sintéticos y con esto se democratizó el uso de colores vivos en toda la población. Por lo que el uso de colores tradicionalmente asociados a la clase alta terminaron volviéndose comunes en la vida cotidiana. Aunque los productos de lujo siguen buscando esta asociación a lo exclusivo y podemos ver cómo las marcas más prestigiosas ahora hacen lo contrario. Buscan paletas de colores neutros, minimalistas y elegantes para diferenciar de lo que ahora es común. La teoría de los 5 elementos es fundamental para entender la simbología de los colores en Corea. Los colores primarios rojo, azul, amarillo, blanco y negro están asociados a los elementos madera, fuego, tierra, metal y agua y tienen significados más allá de lo estético. Hablamos del Obansek, que tiene sus orígenes en el chamanismo coreano, y esto se sabe porque la interpretación de sus colores difiere con la interpretación de la tradición china, por lo que se presume que los coreanos desarrollaron su propia interpretación de los colores y que podemos ver aplicado tanto en su vestimenta como en su arquitectura y hasta en su comida. El color rojo simboliza la creación, la pasión y el amor. Se considera un color poderoso que aleja a los malos espíritus. Es el fuego, una creencia que justifica muchos de sus platos de comida rojos. El color azul significa nacimiento y claridad. Está curiosamente asociado con la madera y puede resultarte curioso, pero lo justifican en que simboliza el crecimiento, la primavera y la juventud. El color amarillo representa los rayos del sol, la luz, el brillo, y por eso con este se marcan lugares sagrados o que necesitan protección. Está asociado con la tierra. Ahora, curiosamente, el color negro está asociado al agua. Significa sabiduría, oscuridad, muerte, y también está relacionado a la justicia, y por eso los jueces se visten de negro. Es un color que por su significado se prefiere no utilizar en templos, por ejemplo. Mientras que el blanco, por su parte, significa verdad, virginidad, pureza, y es el color de los coreanos, por lo que te estaba comentando al principio, aunque la interpretación de este color es un poco dual porque también se utiliza para el luto.
En la Corea moderna, los colores han sido reinterpretados y adaptados a la cultura popular gracias al cine y la moda, por lo que los colores han sido recontextualizados. Las novias que en su matrimonio lucían trajes coloridos para llamar a la alegría y espantar a los malos espíritus, ahora visten de blanco, siguiendo costumbres occidentales. El luto, que tradicionalmente estaba asociado al color blanco y que aún podemos ver en algunos K-dramas, está virando hacia el color negro, hacia lo que Occidente está acostumbrado. El mismo color negro que cada vez se utiliza más en contextos como negocios, bodas, premios. El negro pasó a significar sofisticación, pasó a significar elegancia y pasó a ser el símbolo de la modernidad y de Occidente. Tradicionalmente, los colores como el gris, el beige y el marrón eran mal vistos, puesto que se consideraban colores sucios e inmundos, una creencia que también se ha superado gracias a la globalización. Y eso que no hemos hablado de los colores y los roles de género, no hemos hablado de los colores y la espiritualidad, no hemos hablado de los colores y la política. Lo cierto es que en muchos contextos Corea del Sur ha venido adoptando los significados occidentales de los colores, pero sin perder completamente sus significados tradicionales. Han buscado poco a poco irse adaptando y por esa razón hoy en día, cuando preguntas en Corea del Sur qué significa un color, pues la respuesta más segura que te pueden dar es depende.